Hola, me llamo Fernández Juan. Este es un video que realizamos con el taller de cine y es para todos ustedes. Mírenlo, muy lindo. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Não se pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar as nuvens, não se pode comprar as cores, não se pode comprar minha alegria, não se pode comprar minhas dores. Hola, yo me llamo Daniel. Bueno, me llamo Fernández Juan. Soy de acá, de Barrio Futuro, Melchor Romero, La Plata. Tengo 21 años, estudio enfermería. Tengo 18 años y soy hijo de boliviano y soy boliviano. Mi nombre es Merly Karina Zurita Delgadillo. Zurita y Delgadillo viene de Bolivia. Yo nací acá, vinieron un año antes de que yo nazca. Nací acá, mis papás son bolivianos y somos 4 hermanos, que los 4 somos nacidos acá. Y cuando vinimos acá era todo campo, toda casilla, campo, calle de tierra. Una casa de acá, 5 o 6 cuadras, la otra 1 kilómetro, todo así. Los kioscos estaban lejísimos y era una re pobreza acá. Estuve en Bolivia, me fui muy chiquita, de acá en el año 82, dice mi mamá, cuando yo tenía 2 o 3 años, y estuve viviendo en Bolivia. Nosotros nos quedábamos con mis abuelos, mis papás venían a trabajar acá. Antes que venga mi familia acá, mi papá vino a trabajar primero, laburaba y mientras laburaba mandaba plata para Bolivia, pero no alcanzaba y empezó a juntar, mi viejo se mató laburando primero en una quinta, después haciendo changa y después en albañil, ayudante albañil, luego fue albañil y así fue ascendido de a poco, fue para arriba. Y así, después cuando empecé a estudiar acá al secundario, mis compañeros me ayudaron mucho, me enseñaron el himno nacional. Cuando cantás el himno de Bolivia, ¿qué te pasa? Lo mismo. Siento el mismo fervor, si se puede decir. Lo canto de acá. Los 2 himnos lo canto de acá. Y cuando te preguntan de qué nacionalidad sos, yo digo que soy de Bolivia. Pero soy nacida acá, pero me creo boliviana. ¿te sentís boliviana? Sí, porque por acá corre Bolivia. Sangre boliviana.
especial que vos votaste por Bolivia, presidente. Tu voto vale por el beneficio de Bolivia, para que siempre esté mejor para todos los bolivianos. Es importante porque el país con este presidente está más mejor y hay que apoyar. El presidente dice que nos vayamos y bueno, eso es bueno y te hace sentir mejor. No hace falta para nuestros hijos que salgan a otro país y que estén pidiendo por buenos recursos y que salgan. Decidí votar, digamos, por el cambio, que se evite un cambio que mejor. La salud que contar, antes no tenía nada y ahora tenía que viajar kilómetros y kilómetros para poder conseguir algo, ¿viste? Una pastilla o alguna. No, te lo dejan en la casa. Tienes que caminar 8 horas caminando por un cerro para conseguir lápiz. Las puertas están abiertas, pero tenés que superarte, ¿viste? Para volver. Vas a preguntar a cualquier boliviano grande que tenga unos 40, 30 años y todos te van a decir lo mismo. Todos te van a contar de cómo sufrió cuando era chiquito, que nadie terminó el colegio, que tenía que caminar 40 cuadras por una bolsa de papa y traerle en el hombro, ¿viste? Tenía que pastear ovejas, cuidar a su abuela, a su papá, trabajar de los 10 años. Todos te dicen lo mismo. Y que vinieron acá a Argentina porque allá no había recursos económicos como para poder estar, ¿me entendés? Y después la calle allá era todo de tierra, piso, mucho polvo y una re pobreza. Vos veías a cualquier paisano, campesino y te usaba la misma ropa 3 días, 4. No es porque se le encanta o le gusta ser mugriento, mugroso, lo que sea, no. Es por el problema económico y la falta que hay allá de materiales, todo eso. Acá por lo menos tenés un hospital cerca o tenés los micros que te pasan, todo allá no. Tenés que caminar kilómetro y kilómetro. Y bueno, de allá pasamos acá y acá por lo menos nos fue bien. En el lado económico no nos faltó, bueno, en realidad sí faltaba trabajo, pero mi viejo como una persona re trabajadora, re laburadora, siempre se la ingenió y se buscó para hacer cualquier cosa. Porque su casa allá era todo bar. Acá su primera casa fue casilla, o vivía en alquiler. Y lo poco que le daban al alquiler era otra casilla, no era nada. Y acá su primera casa en material que fue esa y él siempre estuvo orgulloso por eso. No te digo que acá encontraban todo, wow, porque acá la tuvieron que remar debajo. Mi viejo no tenía nada, mi viejo trabajaba en un campo, claro, por lo que me contaron. Y hoy en día tenemos una casa, una camioneta, un negocio, eso nos llevó una banda. Lo que mejor me pudieron enseñar fue la humildad. Cuando me vine de allá, a los 15 años, me discriminaron por el tema, por el color, o por ahí con el habla, o por ahí no podía expresarme bien igual que uno. Por ejemplo, una vez nos agarraron entre 5 chicas, a mi hermana y a mí, que nos hicieron querer fumar a la fuerza un cigarro porque ellos a esa edad, esas chicas fumaban y nosotros jamás. Y nos obligaron. Ahí sí que nos dijeron, las bolitas tienen que aprender esto. Te bardean, te humillan, te discriminan de la misma manera y es horrible. Querés seguir adelante, querés tener 1.000.000 de amigos, pero y pensás que todos son buenos y que siempre te van a dar un sí o la mano, pero no es así. Pero hay personas que no, que te frenan de ahí de una, pum, nada, con vos ni en pedo, con vos no voy a ser amigo. Vivimos, somos personas, respiramos, tenemos sentimientos los dos. ¿Por qué? O sea, ¿no querés ser amigo mío? No, ¿por qué? No, porque vos sos boliviano. Es lo que es un impacto re fuerte. Es como que... Y la gente grande que también que te miraba de un costado. Cosa que a mi papá sí dice que le pasaba cuando era joven. Con ropa de trabajo no podía subir al micro porque se le escapaba o no lo dejaban subir directamente. Una impotencia en no haberme sabido defender como ahora hoy en día puedo decir orgullosamente soy boliviana. No fui a un cumpleaños de mi compañera, era a los 15. Pero era como una... Yo la veía a ella como que re bonita, re blanquita, ojos celestes, pero era la mejor conmigo. Y era como una fiesta importante. No fui porque iba a sentirme como que iba a ser inferior, porque eran todos... No sé cómo te puedo decir, era
estilo, eran blancos, o sea, eran de otro tipo de color, se vestían de otra manera, tenían otro vocabulario más decente, más, no así barrio, así corte berretines. Era yo pensaba que era así, pero ahora de grande pienso que tenía que haber ido a esa fiesta porque era lo correcto, digo yo. ¿Por qué no tenía que ir? ¿Por qué no tendría que haber ido? Que me pitó todo, no es que yo iba a estar de colado ahí. Y que yo no era diferente a nadie, yo era igual que todos y que era un invitado más. Me da vergüenza. Y una vez discutí con mi viejo, me preguntaba, ¿viste? Yo le dije la verdad, le dije, no, yo no digo que soy boliviano. Y me empezó a retar, que todo el otro, y vergüenza robar, me decía mi viejo. Y le conozco, mi viejo tiene razón, yo decía. ¿Por qué tengo que sentir vergüenza de donde yo vengo? Frustración, impotencia, no me gusta. Si nos dicen bolivianas, o me dicen boliviana, yo te lo recibo bien. Me siento orgullosa si me decís boliviana. Ahora bolita no me gusta. Bolita es algo feo. La cosa no es la palabra, tú eres la palabra, pero lo que más te llega es la actitud, la forma en que te lo dice. No es lo mismo, sí, bolita, jodiendo. No es lo mismo que bolita que, vos, bolita. Agachando la cabeza. Agachando la cabeza es lo que me decía mi mamá, porque ellos lo pasaron así, agachando la cabeza y no contestar. Te deja re neutro, te deja vacío, vacío. Al pibito que es discriminado o insultado de esa manera, lo primero que va a hacer es cerrar la boca, estar callado y estar todo el día callado, pensando lo que pasó, pensando que tiene un problema. Y así de a poco le va quedando en la mente y como que se cierra. Porque piensa que la otra persona también piensa de la misma manera que los demás y que no lo van a aceptar. Me da un poco de bronca y ese vacío que sentía antes. Pero a la vez pasa un rato y como que todo... Te quedas callado y pensás, como que otra vez lo mismo, esa sensación de cuando era pendejo, esa sensación de vacío que no valgo nada, esa sensación de humillación, esa sensación de que no me hacen valer como persona. Estoy discriminé. Sí. Y no te digo que discriminé poco ni muchísimo, pero habré discriminado algo y bastante. Sí, obviamente. Seguro. Más de lo que yo me acuerdo, seguro. Al sentirme que cuando era chiquito era como, bolita y paraguas, ¿me entendés? Es como que ya me contagiaban a mí, como me discriminaban a mí, yo también a veces discriminaba al otro, ¿entendés? Al ser chico y tirándote tanta mierda, tanta basura hacia vos, como que para no ser parte de esa basura te querés poner del lado de la otra persona. Pero a veces cuando ya te quedabas pensando ahí te das cuenta. En el momento a veces te lo tirabas por como una piedra, te lo tiraba a la palabra. ¿Qué gana? Somos todos humanos, todos tenemos sentimientos. ¿Sabés lo feo que es? Vos lo largás y para vos te chupa un huevo, pero para la otra persona es re feo. Que no lo hagas. No lo hagas, loco. Porque se ponga en el lugar del otro, porque es horrible, es re feo. Loco. Yo también soy persona humana igual que ellos, no soy ningún extraterrestre ni nada. Que se siente mucho dolor, que después de ese dolor viene bronca. Para la política o la sociedad, un pequeño cambio. Se acabaría de esos chicos, todos los chicos que con la cabeza agachada. Compartir, comer, conocer un pedacito de Bolivia, están conociendo, proyectos creativos o juntas creativas o cosas así que lleve a los chicos a hacer algo todos juntos, a trabajar en equipo, a agarrarse de la mano, a ser compañeros, no importa la raza, el color, el parla, lo que sea, dónde viene, dónde no, hacer algo todos juntos. Sin fronteras, un mundo sin fronteras, que seamos todos uno solo. Tucuy igual maneramanta sinteconcha, tucuy kikin cancentero runa, ni diferencia, ni llana ni yuras no existincha. Tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes
lentes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido, oye. Vamos,